Bueno, pues voy a comentar algún apartado de este libro que tiene nueva factura, titulado Bienvenidos a esta vida de mierda, y que está dedicado nada menos que a mi maestro, como indico en la parte inicial, a mi maestro, digo, Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, con quien he pasado bastantes ratos de mi vida. Delante de mí tengo tres de mis creaciones, siempre apoyado en otros autores, como es natural, porque no existe la creación de alguien que se invente las cosas. Y ahora en esta disertación comentaré por qué creo yo que Spinoza, Skinner y Schopenhauer, sobre todo este último, llegan a la conclusión de que la libertad no existe. Y es más, creo que el que más pudo dar cuenta de que esta libertad era imposible es Schopenhauer, como demuestra sobre la libertad de la voluntad, en un escrito que concursó en la sociedad danesa en tiempos de su vida, ¿no? Y obtuvo pues el premio. Luego se enfadó porque no consiguió el siguiente premio en la siguiente convocatoria, cosa que, bueno, pues no dicen nada más que Schopenhauer era de armas tomar. El problema de la libertad tal vez es, bueno, pues muy conocido, porque es uno de los temas clave en filosofía. Sin embargo, cuando no profundizamos en los elementos de los que constamos, creo que no se puede decir nada, porque es muy ambiguo hablar de la libertad en general, ¿no? Este es el gran problema que yo creo que le lleva a Schopenhauer, a ver que si no podemos ser libres y si no hay una libertad posible, nuestra existencia es, en todo caso, deficitaria, mecánica, inercial, y que desde la compasión se puede entender perfectamente su renuncia a ver que hay seres que están atrapados por las circunstancias que los tienen atrapados. Para el que le va bien, no hay ningún problema, hasta que le vaya mal. Pero para quien le va mal, véanse pues los numerosos tipos de enfermedades, los numerosos dolores del mundo, como diríamos en términos schopenhauerianos, a quienes les va mal por esas circunstancias, creo que desde la compasión, Schopenhauer se ve obligado a no admitir la reproducción, a llevar a cabo la abstención y lo que yo he dado en llamar, más que antinatalismo, el aborto. En un artículo del Catoblepas, yo escribí hace tiempo, que además me lo publicaron en el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León, ¿Cuándo se nace? Ese es el título de este artículo. Y yo vengo a decir que ya desde el nacimiento, el nacimiento se inaugura con la unión del óvulo y el esperma. Entonces ya en ese momento hemos nacido, ¿no? En ese sentido, yo soy proabortista, en el sentido de que no hay que hacer nada para que se produzca esa unión. Creo que el aborto es otra cosa, se entiende mal, y yo ahí, en ese artículo extenso, pues doy cuenta de cuándo se nace. Cuando se nace, pues exponiendo unas tesis y unas antítesis. En lo que hace al caso, creo que es muy conveniente leer algún fragmento de Arturo Schopenhauer, que nos da un relato coherente y
Y un ejemplo que a mí, bueno, pues ya antes incluso de presentarme a las oposiciones de profesor de filosofía me conmovió de una manera, pues, vamos, definitiva, ¿no? Si esto luego lo adornamos con el estudio de las ciencias, físicas, matemáticas, químicas, hasta donde es posible, pues se complementa de una forma, digamos, bastante considerable. Y eso, a pesar de que en la época de Schopenhauer no estuvieran desarrolladas todas las ciencias, ni mucho menos. O sea, incluso hoy en día tampoco están desarrolladas al máximo, ¿no? Esto quiere decir que hay unas verdades cuyos puntos axiales son contundentes y que no hay que estar esperando, bueno, pues por un futuro mesiánico. Lo que anteriormente a citar, a leer el texto de Schopenhauer, voy a hacer es las envolventes, es dar cuenta de las envolventes crítico-filosóficas, ideológicas, que rodean a Schopenhauer, no solo en aspectos de su vida, de si su padre se suicidó, de si se llevaba muy mal con la madre, si dejaron de verse pronto, si no consiguió tener mujer para casarse, puesto que, a contrario, hay mucha gente que está casada, tiene hijos, y como en el caso de Corinne Mayer, por ejemplo, en su libro No Kids, pues afirma que no hay que traer hijos. O como otros, u otras, ¿no? Autoras, como por ejemplo, pues Oriana Fallaci, en el que en Cartas al hijo que nunca nació se despacha a gusto, o en La compasión difícil de Chantal Maillard, que debido a su estudio de lo que la vida le ha resultado, estima que, bueno, que hacer nacer es algo bastante problemático, como el que ahora habla, ¿no? Éticamente problemático. Por no hablar de, bueno, de Peter Wessel o de Julio Cabrera, de Benatar y otra serie de autores. Estamos ahora intentando dar cuenta de que las circunstancias que rodean, no solo biográficas, sino también intelectuales, a Schopenhauer son las que provienen de un cristianismo que él resalta sobremanera, el cristianismo primitivo, que viene a decir que es mejor, como dice una cita de San Agustín, que yo en el Maldito regalo nacer rescato de El mundo como voluntad de representación, de Agustín de Hipona, que conviene que cuanto antes pues se deje de reproducir la especie humana para que venga el reino. El cristianismo primitivo, en su ascetismo, lo que quiere es escapar de esta vida, porque cree que los frutos que de ella sacamos son muy poco halagüeños para nuestra vida. Hay multitud de autores como Antonio Guevara, Fray Antonio de Guevara, o tantos otros como los confesores de Reyes, ¿no? Fray Luis de Granada, o otros como el del Tratado de la Vanidad Humana, y por no remitirnos a Miguel de Mañara, posteriormente, que en el monasterio sevillano hace allí, pues en el Hospital de la Caridad hace allí una conversión y está allí enterrado, con los cuadros de Valdés Leal, que dice que en un momento la vida se nos va. El cristianismo tiene, desde mi punto de vista, un fulcro de verdad cuando afirma, sobre todo si nos remitimos a sus pasos anteriores, a los procesos anteriores, de que esta vida es un camino áspero, una milicia de la vida sobre la tierra, como dirá el profeta Job, y que conviene cuanto antes, pues largarse de aquí, como pues Teresa de Jesús, Juan de la Cruz y otros tantos místicos y ascetas siempre están pues
revelando y desvelando en sus escritos poéticos. Por otra parte, otra de las grandes filosofías que están, atravesando la constelación ideológica de Schopenhauer, como sabemos, es el budismo, ante el cual él se postra, y sabemos bien que le llamaban el Buda de Frankfurt por su gran descubrimiento de que la vida es dolor. Él es uno de los pioneros, de los introductores, Hume también ya lo había hecho, del budismo en Europa. Su lectura de los Upanishads a él le parecía de lo más revelador y de lo más próspero para soportar esta vida. Por no hablar de ese componente literario español de Calderón de la Barca, La vida sueño, o también de un libro suyo, Baltasar Gracián, El criticón, en el cual, pues en esos libros que este jesuita escribe, compone, da fehaciente cuenta de los engaños del mundo. Estos componentes ideológicos son, entre otros, los que, creo yo, están haciendo que el heredero Schopenhauer, el vitalista Schopenhauer que paseaba 2 horas diarias, que se dedicaba al estudio, que iba al café inglés a comer todos los días, o a multitud de sitios cuando se iba estableciendo en función de sus temores de que viniera una peste o un desbordamiento de aguas por Europa. Aparte, es verdad que su componente biográfico, y esto antes no lo he dicho, cuando leemos los diarios de viaje, observamos que ha visto en Toulon cómo los condenados a muerte sufren verdaderas penas y vejaciones. Algo parecido como debió ver pues Francisco de Goya y tantos coetáneos suyos cuando les ponían el San Benito, o con los procedimientos de la Inquisición, o con las hambrunas, la peste, etc., en el medioevo. Una vez dicho esto, quiero remitirme al texto de Arturo para ver cómo enlazar esto que se ha dicho ahora con su discurso filosófico de lo que él entiende por la fenomenología del determinismo o la imposición de vivir, y que no hay que remitirnos solo a el mundo como voluntad y representación, que es donde más se explaya en este asunto, en el de que la vida no cubre gastos, en el de que toda vida es una carga, que tanto influirá Bellis Nollis en el mismo Nietzsche, en algunos de sus fragmentos, en Cioran, en Clement Rosset, en otros autores. Que la vida es una imposición, creo que se puede entender bien cuando analizamos, como destacamos en El maldito regalo de nacer, que ese proceso semental que se produce en el óvulo, en el útero, está delimitado, demarcado, condicionado e impuesto a tener que desplegar un proceso vital, y que somos cada uno de nosotros los que debemos cumplir con ello. Si fuéramos un ojo vivo, como dice Rousseau y que rescata Starobinsky en esa obra El ojo vivo, si fuéramos un ojo, o el dios del Olimpo con su ojo triangular que observa el mundo desde la cúspide de su montaña,
Tal vez este espectáculo que se nos ofrece ante nuestros ojos sería delicioso a la vista, al oído, porque lo sublime también se puede dar en los momentos dramáticos. Pero hete aquí que a través de la compasión de la Einfühlung vemos que todos los hombres que se acuestan y que se levantan día tras día, a través de la historia, a través de las batallas, recordemos a Alejandro Magno, recordemos las guerras del Peloponeso, recordemos la defensa de Alcibíades por parte de Sócrates, recordemos las gestas de Napoleón, de todos los españoles cuando tuvieron que dar su vida en las guerras civiles, en las guerras mundiales, que también retrata un documental que creo que habría que ver para ser muy prudente a la hora de saber dónde metemos a hijos, como yo aquí en No me pidas nacer, el protagonista hace un excursus a propósito de eso. Pues bien, si damos cuenta de esto, digo, observaremos que no se trata de ver el mundo, sino que nosotros somos partes del mundo, que estamos obligadas, determinadas a tener que vivir. Y así como en la caja de Skinner vemos que la rata está condicionada a pulsar más de 3000 operantes en la palanca, nosotros somos a su vez condicionados a registrar su proceso. Y sabemos que a lo largo de nuestra vida nos tenemos que levantar no solo 3000 veces, sino 3000 veces 3000. A lo largo del día, de los trabajos que algún autor ha llamado sin pudor trabajos de mierda, a lo largo de nuestra existencia tenemos que hacer cosas para ligar en las noches de la fiesta, para conseguir el amor, para pavonearnos delante de una hembra o de un macho, para seducir a los demás, para conquistar, para vender, aunque sea libros, coches, yates, placer, lujo, lo que sea. La carga que cada uno de nosotros soporta solo puede darse uno cuenta cuando va madurando y, digámoslo claramente, envejeciendo, cuando ha comprendido que somos un juego jugado por las fuerzas de la vida, que también somos nosotros, pero que ya creo yo que como protagonistas suyos bastante tenemos que hacer. Entonces digo, no es que alguien por ahí tenga que remar como Ben-Hur o liberarse como en las películas de Espartaco, sino que cada uno de nosotros se ve obligado constantemente a tener que responder, quiera o no quiera, y tener que responder ante problemas que son un sinvivir. Ejemplo, enfermedades, caídas, operaciones quirúrgicas, malestares del cuerpo, trabajos fatigosos, aguantar, como diría en su retrato Schopenhauer de los erizos, para conseguir esa media distancia a veces tan difícil en puestos de trabajo en los que tenemos que estar con gente que ya no es que nos caiga mal, sino que nos odia realmente. Toda esta fenomenología hace que veamos que la marioneta, el robot, el cyborg o el mecano somos nosotros mismos. Y a muchos esta aventura les puede resultar fascinante porque pueden estar reforzados, pueden estar fuertes,
Pero a un montón de gente esta faena de vivir, como le resulta a Sísifo, no le parece lo más grato de un regalo que se nos otorgue. Voy ya con el texto de Schopenhauer sobre la libertad de la voluntad. A sabiendas que tanto la palabra libertad como voluntad, y en esto estoy desde hace varios años, en un libro que verá la luz en breve, posiblemente digo en abril, titulado más o menos Antipsicología, una explicación de la conducta humana. Estas palabras, libertad, voluntad, tan usadas en la literatura, por ejemplo, de Spinoza o de Schopenhauer, son para nosotros sinsentidos, pero que hay que saber desvelar lo que quieren decir. Hablando de los errores en los que estamos, es Schopenhauer el que detecta uno de ellos cuando hace que nuestros motivos por los que actuamos, incluso hábilmente nos los neguemos a nosotros mismos. Y creo que aquí lo ha cogido Freud de una manera pues totalmente, lo ha copiado totalmente literaliter, porque aquí es donde viene el autoengaño, aquí es donde viene también la mala fe de Sartre, y bueno, a poco que leamos y rasquemos se ve su imitación. El texto dice así, y voy a meterlo poco a poco en el contexto, ¿no? Este error lo fomenta de manera muy especial la falsa interpretación de aquella afirmación de la autoconciencia. 2 puntos. Puedo hacer lo que quiero. Puedo hacer lo que quiero, suficientemente examinada anteriormente. Sobre todo, si esta, como siempre, resuena también bajo el influjo de varios motivos simplemente excitantes y mutuamente excluyentes. Todo esto, tomado en conjunto, es la fuente del engaño natural del que brota el error de que en nuestra autoconciencia se encuentra la certeza de una libertad de nuestra voluntad, en el sentido de que ésta, en contra de todas las leyes del entendimiento puro y de la naturaleza, es algo que se decide sin razón suficiente, y de la naturaleza, y cuyas resoluciones, bajo circunstancias dadas y en uno y el mismo hombre, podrían resultar de esta manera o de la contraria. Y aquí, después de esta lectura, donde nos está diciendo la falsedad de las opciones, porque luego lo va a explicar con ejemplo mucho más divulgativo, mucho más claro. A fin de explicar en especial y de la forma más clara posible el origen de este error tan importante para nuestro tema, y completar así la investigación de la autoconciencia que se ha presentado en el apartado anterior, pensemos en uno de nosotros, en un hombre que estando en la calle se dijera: son las 6 de la tarde, la jornada de trabajo ha terminado, ahora puedo dar un paseo o puedo ir al club, puedo también subir a la torre a ver ponerse el sol, también puedo ir al teatro y puedo visitar a este o a aquel amigo, puedo también bajar hacia la puerta de la ciudad, hasta el ancho mundo, y no volver nunca. Todo eso depende solo de mí, tengo total libertad para ello. Sin embargo, ahora no hago nada de eso, sino que igual de voluntariamente me voy a casa con mi mujer. Es decir, que todos esos puedo se resuelven
en lo que hago. Aquí vendría el argumento áureo de Diodoro Cronos, ¿no? De solo se puede hacer lo que se ha hecho, y que no hay contra esto. Es inapelable toda proposición de podemos, de lo puedo hacer, lo puedo conseguir, hasta que no se ha hecho. Ahora, mucho más lúcido, creo, porque Schopenhauer, con sus ejemplos de haber observado la naturaleza, creo que lo peta, lo clava decisivamente, es lo que ahora sigue a colación en relación de lo anterior. Y es lo siguiente. Eso de ese hombre que a las 6 de la tarde ha salido del trabajo, agotado, pero que en su cabecita dice que puede ir por todo el ancho mundo, o que puede ir con los amigos a uno, a otro, etcétera, puede hacer una cosa o lo que sea, lo explica ahora con un ejemplo, digo, de la naturaleza. Esto del hombre, es exactamente igual que si el agua dijera, veamos el agua, digo yo, ¿puedo formar altas olas? Sí, en el mar y la tempestad. El agua, ¿no? ¿Puedo bajar impetuosa? Sí, en el cauce de la corriente, de un río. ¿Puedo precipitarme espumosa y burbujeante? Sí, en los surtidores, o en las cascadas, podríamos añadir, ¿no?, del Niágara. ¿Puedo, en fin, cocer y desaparecer? Sí, a 80 grados de calor. Sin embargo, el agua... ahora no hago nada de todo eso, sino que me quedo, entre comillas, lo pongo yo, voluntariamente quieta y clara en el especular estanque. Así como el agua solo puede hacer todo aquello cuando se producen las causas determinantes de una cosa o la otra, igualmente aquel hombre no puede hacer lo que imagina poder más que bajo la misma condición. Hasta que las causas se produzcan, le resulta imposible, pero entonces tiene que hacerlo, de la misma manera que el agua en cuanto se la coloca en las correspondientes circunstancias. Y con esto queremos indicar que ese agua que puede estar en diferentes lugares, en diferentes sitios, por ella misma no es nada, y que sólo adquiere movimiento ascendente si es el vapor, o descendente si es una cascada, o fluyente si es un río, o quieta, estática si es un pantano, cuando las condiciones, las contingencias, la llevan a hacer lo que es. Pero esto no es simplemente física, esto se puede aplicar también a la ciencia del comportamiento, porque por mucho que nos afanemos en que todos los hombres sean felices, como diría pues Séneca, que todos los hombres quieren ser felices. Ahora, una vez que cuando se les pregunta nadie sabe lo que es, digo que como todos los hombres quieren ser felices, esa felicidad viene negada de raíz porque la felicidad de unos supone la infelicidad de otros. Porque ¿acaso los que están defendiendo un territorio con su vida no están haciendo que los que están defendidos la mantengan? ¿Acaso los que están dando su vida a través de trabajos horrorosos, como los hay, no están haciendo que las clases
aristócratas o la burguesía, de la cual pues a lo mejor en cierta escala baja formamos parte, ¿no?, de la clase media baja o como sea, no estamos lucrándonos de ese trabajo en el cual una persona tiene que estar 8 horas más desplazamientos, más tener que ir a casa a comer o comer en el trabajo o tener que hacer un sinfín de trabajos para trabajar, como ocurre con las oposiciones, que tiene bemoles que para trabajar haya que trabajar. Es decir, que alguien que quiere trabajar de funcionario, no, yo creo que se le pone difícil para que eso tenga mayor cotización en el mercado de empleo, porque si no, pues nadie se presentaría si no se hiciera ese engaño de hacerlo como una distinción social. Entonces, lo que venimos aquí a decir es que no todos podemos ganar la lotería, no todos podemos comer, no todos podemos disponer de los mismos bienes, no todos bla, 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 etc. Creo yo que aquí es donde se ve de una forma muy clara que la negativa de Schopenhauer, o lo que llaman el pesimismo de Schopenhauer, discurre por estos lugares al observar que no hay ni libertad, al observar que no hay posibilidad alguna de rescatar a los que están mal, al observar el sufrimiento humano. Y esto encajaría bastante bien con Skinner, que desde mi punto de vista plantea pues en su Walden 2 una novela, como sabemos, que sigue a Thoreau, a Walden, en la cual pues propone cómo las sociedades podrían ser más reforzantes, y en eso estamos de acuerdo. Sin embargo, el mundo actual va en toda la dirección contraria, porque Bertrand Russell prometía una sociedad que trabajara no más de 4 horas, la sociedad del ocio. En el derecho a la pereza, el coetáneo contemporáneo de Marx, el yerno de Marx, pues se las daba de una sociedad que rechazara el trabajo como una de sus principales motivaciones. Y vemos que en una obra de Alain de Botton, Beneficios y desventajas del trabajo, un libro, bueno, bastante interesante. Sin embargo, este autor, Alain de Botton, me decepciona bastante, porque al final acaba diciendo que pasar horas y horas en el trabajo, en duros trabajos, en fábricas de galletas, mecánicas, donde la labor de las personas queda totalmente pues como unos meros autómatas, viene a rescatar que, bueno, que qué sería de nosotros si no estuviéramos entretenidos en eso, ¿no? Esto pinta bastante bien la condición o los condicionamientos humanos, y cómo pues la sociedad tecnológica actual, si leemos El hombre unidimensional y sus propuestas de liberación o la escuela de Frankfurt, resultan de momento cada vez más lejanas, ¿no? Aquí deberíamos, bueno, tal vez recular y plantear las tesis del antinatalismo, ya no solo para que no se traigan hijos, ¿no?, que hay mucha gente que no entiende de lo que va la película del antinatalismo, sino las reivindicaciones que podríamos coger del antinatalismo para una vida mejorable en la cual hubiera mayor distribución del trabajo, también de los beneficios y también de todo lo que pertenece a lo común, al mismo tiempo que esto no impide que cada uno tenga la vida que pueda tener si es que es feliz, siendo pues muy libre en un paraíso ideal de su cabeza, cosa muy difícil, porque cuando queremos
viajar a un sitio pensando que vamos a encontrarnos allí con la tribu de los Machigenga, observamos que hay 50.000 más observando con sus cámaras de fotos a los nativos o cualquier otra cosa. Por tanto, decimos que la imposición del vivir está ahí. Lo puedes llamar esclavitud o no esclavitud, es igual, ¿eh? Por mucho que se cambien las palabras, la realidad no cambia. Tenemos que madrugar. Creo yo que los que trabajan en fábricas, madrugando en turnos, son bastante veces olvidados por los que tenemos otros trabajos, ¿no? Por eso es muy curioso que los educadores digan o reclamen solo sus derechos y no los de otros trabajadores, ya que si fuéramos verdaderamente revolucionarios, no buscaríamos solo nuestros privilegios, que por supuesto hay que buscarlos, pero también estaríamos abiertos a que otros los tuvieran y que tuvieran mejor condiciones de vida. Parece ser que actualmente ni los trabajadores mismos quieren, a no ser mediante el juego de la lotería, salir de su opresión, y una opresión de la cual quieren salir mediante el premio gordo, pero de una forma individual, no colectiva. Dado que este Walden más bien sería un anti-Walden, y así yo pensé titular El maldito regalo nacer, un ensayo antinatalista, cuando lo titulaba Hipótesis Walden 0 o Conjunto Vacío, luego lo cambié a este título, pues observamos cuáles son las grandes consolaciones de lo que espera a los que vengan. Ha habido más progreso tecnológico, mayor capacidad informativa, la sociedad del conocimiento, I más D, más I, más todas las letras que se quieran poner, y sin embargo la cuestión sigue no solo igual, sino que se diría con unas formas opresivas en los trabajos, pero totalmente, bueno, aberrantes. Y ya para acabar, decir que, bueno, que los educadores, por lo menos lo que yo he visto a lo largo de mi periplo o de mis permanencias en la educación, son cada vez más sumisas, más dóciles, y por eso se recomendaría que hubiera un poco más de miramiento por los demás y al mismo tiempo mayor rebeldía, ¿no? Así que hasta aquí, pues buenas tardes y esto es lo que hay.